El niño que pasó del banco a la historia del fútbol. Él sostenía la camiseta como quien sostiene un pedazo desgarrado del propio destino. Sentado en el banco, no el de suplentes, sino el banco frío de cemento de la periferia donde creció, el niño observaba a los otros jugar como si cada toque del balón fuera un recordatorio cruel de que el mundo parecía haber elegido a todos menos a él. Pero nadie sabía que en ese instante silencioso, mientras sus pies balanceaban en el aire y el polvo se levantaba bajo los arcos improvisados, nacía la historia de uno de los más grandes jugadores que el fútbol jamás vería. Una historia que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto, porque él no era el más fuerte, no era el más rápido, no tenía un disparo potente, ni altura, ni la confianza de los entrenadores. De hecho, si somos sinceros, no tenía prácticamente nada, excepto aquello que cambia el destino de los olvidados, una terquedad casi absurda de seguir intentando cuando el mundo manda desistir. Este es el comienzo de la historia del niño que no era elegido ni para completar el equipo, pero que años después sería recordado como uno de los más grandes nombres del fútbol. Una leyenda que nació ignorada, creció rechazada y brilló exactamente en el lugar donde nunca fue invitado a entrar. Macy Condell creció en un barrio donde el balón era mucho más que un juego. Era un escape, una oportunidad, un sueño de 5 reales comprado en el mercadito de la esquina. Las canchas eran de tierra, los travesaños hechos de chancletas y el campo cambiaba de lugar siempre que alguien gritaba ¡Carro! Pero para él aquello era el Maracaná, era el Camp Nou, era el mundo entero. La diferencia es que, mientras los otros corrían confiados, él esperaba sentado en silencio, observando, siempre bajo el mismo discurso: quédate en el banco por ahora, cuando se pueda entras. Hoy no, está lleno. La semana que viene lo intentas de nuevo. Y así el niño coleccionó cientos de casi, miles de hoy no, incontables en la próxima. Parecía injusto, y lo era. Pero también era el combustible que faltaba para encender la llama que transformaría a ese chico olvidado en el mayor orgullo de quien un día dudó de él. Poco a poco fue percibiendo algo curioso. Mientras los otros se creían demasiado buenos para escuchar consejos, él absorbía todo, observaba cada detalle con el hambre de quien sabe que no tendrá otra oportunidad. La manera de correr, el movimiento de los regates, la postura al recibir el balón, el tiempo de reacción. Él estudiaba el juego con la intensidad de quien estudia la propia supervivencia. Y allí, en ese banco incómodo que marcaba las piernas y el tiempo, él estaba construyendo una mente diferente, una mente que veía más allá del disparo, más allá del pase, más allá del gol, una mente que veía el juego entero, como si viera por encima del campo, anticipando jugadas, como si hubiera nacido para jugar de una manera que ni él imaginaba. Pero el mundo no respeta a quien carga talento escondido. El mundo solo respeta cuando el talento grita, y el suyo todavía estaba susurrando. La primera vez que pidió jugar más de 5 minutos escuchó risas. Se rieron porque era demasiado flaco, porque sus piernas eran delgadas, porque su voz era débil. Se rieron porque nadie espera nada de quien nunca fue elegido. Ese día volvió a casa pateando piedras, con la garganta apretada y un nudo de rabia atrapado en el pecho. No era rabia de los otros, era de él mismo, de la sensación de impotencia, de la duda creciente. ¿Será que realmente no sirvo para esto? Subió las escaleras de la pequeña casa donde vivía, se tiró en la cama y se quedó mirando el techo. Afuera el mundo parecía seguir normalmente, pero dentro de él algo estaba cambiando. Algo pequeño, pero poderoso, como chispas que preceden el incendio. Y fue allí, en esa noche simple y silenciosa, que el niño hizo la promesa más importante de su vida. Nadie nunca más me va a ignorar. Esa frase resonó en el cuarto, resonó en la mente, resonó en el alma, y cambió todo. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, el niño se levantó. La calle todavía estaba oscura, pero él cargaba el balón como quien carga una misión. Comenzó a entrenar solo, con la misma insistencia de quien entrena para sobrevivir. Regateaba conos improvisados con botellas, corría, tropezaba, se levantaba, entrenaba de nuevo. Repetía cada movimiento hasta que doliera. Y cuando la calle comenzaba a ganar vida, cuando los primeros carros pasaban, cuando el vecino abría el portón para ir al trabajo, él todavía estaba allí, sudado, cansado, pero determinado. El vecindario lo encontraba extraño, pero bonito. Los niños de la calle lo encontraban exagerado. La familia pensaba que era solo una fase, pero no lo era. Era el nacimiento de una leyenda. El tiempo pasó y él continuó en el banco. Pero
Pero algo era diferente. Ya no sentía humillación, sentía preparación, sentía que estaba acumulando fuerza, que estaba afilando el propio destino. Esperaba, pero ahora esperaba listo. Y fue en esa época que el destino, siempre inesperado, decidió dar la primera señal de que estaba a punto de dar un vuelco. ¿De qué ciudad estás viendo esta historia? Comenta ahí, porque este viaje aún se va a poner mucho más increíble. Un torneo local estaba por suceder y todos hablaban de eso. Los equipos estaban ansiosos, entrenando, preparándose. Y una vez más, como siempre, cuando divulgaron la lista de quién iba a jugar, su nombre no estaba allí. El banco sería su lugar, de nuevo, y nadie imaginaba que ese sería el día más importante de toda su vida, porque a veces el destino nos coloca en el banco para colocarnos en el lugar correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. El campeonato comenzó. Las gradas improvisadas estaban llenas, el olor a asado dominaba el aire y el campo de tierra parecía escenario de final de Copa del Mundo. Los niños entraron en el campo con brillo en los ojos. Y él se quedó al lado de afuera con la camiseta en el hombro y el corazón en la garganta, hasta que lo inesperado sucedió. Uno de los jugadores del equipo tropezó, cayó mal y no pudo levantarse. Era el mejor delantero. El desespero se apoderó de todo. Las madres gritaban, los niños se miraban perdidos, el entrenador se llevaba las manos a la cabeza y entonces, por primera vez, el entrenador giró el rostro y miró al niño que nunca entraba. ¿Vas tú? ¿Yo? Él no lo creía. Nadie lo creía. Pero era la oportunidad, el momento, el inicio de todo. Y cuando dio el primer paso hacia el campo, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho, una certeza se apoderó de él. Tal vez nadie esperaba nada de él, pero él esperó toda la vida por ese momento. Y así comenzaba la historia del niño que pasó del banco para la historia del fútbol, el juego que cambió todo. Cuando el niño entró en el campo en ese torneo, el ruido alrededor desapareció, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Ya no escuchaba al público, no escuchaba los gritos del entrenador, no sentía el viento golpeando contra la camiseta grande. Lo que escuchaba, y solo eso, era el sonido de su propia respiración. Cada paso parecía pesado, como si estuviera pisando arena movediza. Cada mirada de los otros niños era como un recordatorio cruel. Él no sabe jugar, pero al mismo tiempo algo misterioso ardía dentro de él. Algo que no sabía explicar, pero sentía desde que abrió los ojos ese día. La sensación de que ese era el momento que esperó toda la vida. El juego estaba nervioso, tenso, disputado como final de campeonato. Su equipo perdía 1-0 y el entrenador, desesperado, solo quería a alguien que pudiera sostener el balón por algunos segundos. Y para eso llamaron exactamente a quien nadie llamaba. Entró en el campo despacio, con los hombros tensos, pero con la mirada firme. La camiseta casi llegaba a la rodilla y la zapatilla vieja parecía más grande que sus pies. Parecía desplazado, fuera de lugar, pero solo por fuera. Por dentro era una tempestad a punto de explotar. Los primeros segundos fueron de puro pánico. El balón venía y él se encogía. Un adversario pasaba corriendo y él se congelaba. Parecía todo demasiado rápido, demasiado agresivo, demasiado difícil. Por un momento la duda volvió. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente no sirvo? Pero entonces algo sucedió. No fue un pase, no fue un regate, no fue un gol, fue una mirada. Uno de los niños de su equipo, uno de los más populares, pasó corriendo a su lado y dijo: «Vamos, juega, te necesitamos». Fue solo eso, una frase simple, pero para alguien que nunca fue elegido, nunca fue valorado, nunca fue escuchado, era como una inyección de vida. Por primera vez alguien creía en él, por primera vez alguien esperaba algo de él, y por primera vez él creyó un poco también. El balón vino rasante, rápido, peligroso, casi salió por la línea lateral, pero antes de que eso sucediera, el niño corrió como nunca había corrido. Estiró la pierna, dominó como sabía, torcido, extraño, pero dominó. El balón rebotó, él respiró, y con un gesto casi involuntario, regateó al primer adversario. La gente en las gradas improvisadas se movió, algunos se levantaron, otros abrieron los ojos. Él regateó sin pensar, porque cuando el cuerpo habla lo que el alma siente, el pensamiento no estorba. Luego vino el segundo, y pasó también, y el tercero, y el cuarto. Era como si alguien hubiera desbloqueado algo allí dentro que siempre existió, pero nunca pudo salir. El entrenador miraba sin entender. Los niños del equipo quedaron paralizados. Hasta los adversarios dudaron por un segundo. ¿Quién era ese niño? ¿El mismo que se quedaba en el banco? ¿El mismo que nadie elegía? Porque allí, en esa carrera torcida y
desesperada, surgía un jugador completamente diferente. El BCSCM. El niño avanzó hasta el área adversaria, pero cuando intentó disparar, erró, se desequilibró, cayó en la tierra seca, levantando polvo por todos lados. La hinchada contuvo la respiración. Él se levantó rápido, con vergüenza, limpiándose el rostro sucio. Por un instante pensó que todo había sido un delirio, que nada de aquello tenía valor, que regatear no sirve si no haces el gol. Pero entonces escuchó aplausos de verdad, de esos que hacen vibrar el pecho. Eran pocos, tímidos, pero eran para él. Por primera vez en la vida, alguien aplaudía para él, y eso fue más importante que cualquier gol podría ser. Después de esa jugada, el juego cambió. No el marcador, el juego. El equipo ganó confianza. El entrenador comenzó a gritar: «Denle al niño, pásenle a él», y eso nunca había sucedido antes. Él comenzó a moverse con libertad, como si el cuerpo finalmente hubiera entendido su propósito. Comenzó a pedir el balón, a asumir responsabilidad, a enfrentar a quien viniera, y poco a poco todos comenzaron a percibir. Él tenía visión, él tenía control, él tenía lectura de juego, cosas que no se enseñan, o naces con ellas o no naces, y él nació. Pero nadie lo había visto antes, porque nadie le había dado una oportunidad. El juego estaba casi terminando cuando surgió la jugada decisiva. Él recibió el balón en el medio, bajo presión de dos marcadores. La hinchada comenzó a gritar instrucciones encontradas. El entrenador sudaba como si fuera el padre desesperado intentando proteger al hijo. Los niños del equipo llamaban: «Aquí, aquí, pasa». Pero él no pasó, y no fue egoísmo, fue instinto. Condujo el balón como si estuviera guiado por fuerzas antiguas, como si la tierra latiera al mismo ritmo de su corazón. Regateó al primero, después al segundo. Hizo que el balón pasara por debajo de las piernas del tercero, y cuando llegó a la entrada del área, vio al portero adelantado. Respiró hondo, llevó la pierna hacia atrás y disparó. No fue un disparo bonito, ni fuerte, ni técnico. Fue un disparo cargado de todas las veces que se quedó en el banco, de todas las veces que dijeron que no era suficientemente bueno, de todas las veces que lo ignoraron. El balón viajó en el aire como si tuviera destino propio, y entró, rozando el poste, besando la red, silenciando al mundo. Gol. Y ese gol borró todos los bancos de su vida. Salió corriendo hasta la línea de fondo sin saber qué hacer. No sabía celebrar. Nunca había hecho un gol importante. Apenas abrió los brazos y gritaba con el rostro lavado en lágrimas y tierra. Los compañeros saltaron sobre él. El entrenador abrazó su propio rostro sin poder creerlo. Los padres en las gradas se pusieron de pie, y en ese instante, por primera vez, él no era el niño del banco. Él era el niño del gol, y eso cambiaría absolutamente todo. Cuando el mundo comienza a notar, si el bloque 1 mostró el nacimiento de la oportunidad y el bloque 2 reveló el primer impacto de Lucas en el fútbol, el bloque 3 es donde todo cambia de escala. Es donde el niño que nadie veía comienza a ser visto demasiado. Después del juego que dio el giro, la vida de Lucas no volvió a la normalidad. No era como si se hubiera convertido en una estrella. Todavía no. Pero la forma en que la gente lo miraba había cambiado. Era sutil, pero perceptible. El entrenador, por ejemplo, que antes ni siquiera sabía su nombre bien, ahora llamaba: «Lucas, ven acá rapidito». Era siempre rapidito, como si evitara admitir que ahora dependía de ese niño. Los compañeros de equipo, antes acostumbrados a tratarlo como alguien que completaba número, comenzaron a notar: «Hermano, ese giro que hiciste, nadie hace eso, ¿no? Juegas tranquilo, viejo, pareces profesional». Pero los elogios no cambiaron a Lucas. De hecho, nada lo dejaba más incómodo que el elogio. No había entrenado para ser admirado. Había entrenado para jugar, para existir, para por algunos segundos sentir que tenía un lugar en el mundo. Y por primera vez lo tenía. El entrenador decidió ponerlo como titular en el próximo juego. No por las circunstancias, sino por la confianza. Para Lucas, aquello era tan grande como un título. La verdad es que cuando alguien pasa toda la vida enseñándole al propio corazón que no merece estar allí, la primera vez que se vuelve titular es aterradora. La presión parecía mayor que el campo. Cada paso parecía cargar un peso nuevo. Y Lucas percibió eso desde el calentamiento. Las piernas temblaban un poco. El pecho subía y bajaba más rápido de lo normal. Y en las gradas, su madre sostenía el rosario con tanta fuerza que los dedos se ponían blancos. El juego comenzó tenso. El equipo adversario era más fuerte, más rápido, más acostumbrado a este tipo de disputa. Los primeros minutos fueron sofocantes. Lucas recibía el
balón y por primera vez en mucho tiempo erraba. Un pase demasiado corto, un control adelantado, un toque sin precisión. Miraba al entrenador, casi esperando ser sustituido, pero el entrenador no decía nada, y eso era exactamente lo que Lucas necesitaba escuchar. Silencio, confianza silenciosa. Y entonces, en ese mismo silencio, Lucas percibió algo que cambiaría todo dentro de él. Él ya no era el niño que esperaba ser elegido. Él era el niño que ya estaba en el campo y necesitaba actuar como tal. Fue allí que algo dentro de él se alineó. El nerviosismo se convirtió en enfoque, la ansiedad se convirtió en cálculo y la duda se convirtió en coraje. De repente, el balón vuelve a sus pies, exactamente en el mismo tipo de jugada que había errado antes. Pero esta vez, su toque es perfecto. Gira, acelera, encuentra a un compañero libre, aclara el juego y el equipo se enciende. El juego se transforma. Lucas dicta el ritmo. Cada vez que toca el balón, algo sucede. No domina solo el balón, domina el tiempo, la elección, el futuro de la jugada. Y entonces, a los 32 minutos del primer tiempo, sucede la jugada que marcaría el inicio de su leyenda. Un lanzamiento largo, difícil, casi imposible de dominar. El balón viene alto y rápido. Mucha gente lo desviaría. Otros dispararían de primera. Pero Lucas no era otro. Da 2 pasos hacia atrás, calcula, deja que el balón rebote una vez y entonces lo mata en el pecho con una suavidad que dejaría desconcertado a cualquier defensa. Las gradas hacen un ruido colectivo, un "oh" que no se puede reproducir con palabras, y antes de que el defensor adversario avance, Lucas corta hacia adentro, acomoda el cuerpo y dispara rasante a la esquina. El portero salta, pero no alcanza. Gol. Gol del niño que hasta ayer no era nadie. Gol del niño que jamás era elegido. La celebración es simple. Corre con los brazos abiertos, como si intentara abrazar el propio sueño. Todo el equipo corre sobre él. El entrenador ríe sin poder creer lo que ve. Y su madre no aguanta. Siente las piernas flaquear. Llora como quien esperó 10 vidas por ese momento. En el vestuario, después del juego, la sensación era casi espiritual. No había música, no había desorden. Había solo una certeza colectiva. Algo especial estaban haciendo allí. Los periodistas de la región comenzaron a aparecer en los entrenamientos. Los videos de los juegos comenzaron a circular en las redes sociales de la ciudad. La gente comenzó a parar a la madre de Lucas en la calle. Y Lucas, tímido, sin saber lidiar con tanta atención nueva, intentaba solo seguir siendo él mismo. Pero el mundo estaba comenzando a mirar. Y cuando el mundo mira, cobra. ¿Y tú? ¿De qué ciudad estás siguiendo esta historia? Comenta ahí para que lo sepa. Con la fama local vino también la responsabilidad. Los próximos juegos eran decisivos. El equipo necesitaba regularidad, necesitaba enfoque, necesitaba a alguien que no tuviera miedo de asumir el peso. Y el entrenador decidió, ese alguien iba a ser Lucas. Al principio, esto tuvo un efecto devastador dentro de él. Era como si alguien hubiera encendido la luz de un cuarto demasiado oscuro, demasiado rápido. La exposición era nueva, la expectativa era gigante. Todos hablaban de él, todos querían ver más. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si todo fue suerte? ¿Y si el mundo se daba cuenta de que en realidad no era tan bueno? Pero en vez de huir de esas preguntas, Lucas hizo lo que siempre hizo. Entrenó. Cuando los otros se iban, él se quedaba. Cuando los otros estaban exhaustos, él insistía. Cuando el entrenador decía, descansa, él susurraba, solo 5 minutos más. Sabía que lo que estaba viviendo no era un sueño, era una oportunidad. Y las oportunidades no vuelven 2 veces. Y fue justamente en esa fase donde la presión parecía demasiado grande, donde la duda llamaba a la puerta como un fantasma, que Lucas tuvo la mayor certeza de su vida. Él ya no quería ser suplente. Él ya no quería ser olvidado. Él ya no quería vivir en el casi. Él quería escribir su propia historia. Y en ese momento por primera vez entendió, el banco no había sido castigo, había sido preparación. Estaba listo para el próximo paso. Y el mundo todavía no tenía idea de lo que estaba por venir. Cuando el sueño se vuelve peso. Si hasta aquí Lucas había sorprendido a todos, en el bloque 4 descubriría algo que ningún profesor, entrenador o compañero jamás le había advertido. Cuando creces, el mundo crece encima de ti también. La fama regional trajo luz, pero trajo sombra también. Poco a poco, los adversarios comenzaron a marcarlo de forma diferente. Antes era ignorado, ahora era perseguido en el campo. Antes era el niño del banco, ahora era el chico que necesita ser parado. En uno de los
los juegos siguientes, Lucas recibió entrada tras entrada. Cada vez que tocaba el balón, venían 2, a veces 3 defensores al mismo tiempo. Recibía golpes, se levantaba, recibía golpes de nuevo. Sus canillas ardían, sus hombros quemaban. En el descanso, el entrenador preguntó: ¿Quieres que te saque? Lucas lo miró con los ojos firmes, casi desafiando al destino. No, necesito estar aquí. Y volvió al campo. No estaba luchando solo por un marcador, estaba luchando por todo lo que significaba llegar allí, por el niño que fue dejado de lado, por el niño que siempre sobraba, por el niño que nunca era elegido. Pero había otra batalla escondida, una batalla que nadie veía, porque sucedía dentro de él. Los elogios comenzaron a convertirse en presión. Lo que antes era encanto se volvió exigencia. Lucas, necesitas jugar mejor. Lucas, el equipo te necesita. Lucas, tú eres el diferencial. Lucas, no puedes fallar. Solo tenía 15 años y aún así cargaba el peso de un adulto. Cierta noche, acostado en la cama delgada del pequeño cuarto, Lucas escuchó a su madre entrando silenciosa. Ella pensaba que estaba dormido, pero estaba despierto, con los ojos clavados en el techo, como si buscara respuestas entre las sombras. Ella se acercó, pasó la mano por su cabello y dijo casi susurrando: «Mi hijo, no necesitas cargar el mundo solo». Lucas quería creer, pero él sabía, todo era diferente ahora. Ya no luchaba solo por sí mismo. A pesar de la presión creciente, seguía entregando todo. Y eso era lo que atraía a ojeadores de clubes más grandes. Un día, durante un amistoso decisivo, un técnico de un equipo grande estaba en las gradas. El entrenador de Lucas lo sabía, todo el equipo lo sabía, y eso solo aumentó el clima tenso. El juego comenzó equilibrado, pero Lucas no parecía el mismo. Estaba trabado, vacilante, desconcentrado. El balón llegaba a sus pies y parecía pesado. Era como si el don que tenía simplemente hubiera desaparecido. Y entonces, en medio del primer tiempo, un pase errado suyo se convirtió en contraataque y gol del adversario. La hinchada comenzó a murmurar. Los compañeros miraron feo. El entrenador suspiró profundo. Y en ese instante, el peso de todas las expectativas cayó sobre los hombros de Lucas como una piedra enorme. Sintió el pecho apretarse. Mezcla de vergüenza, miedo, duda. Era como si volviera en el tiempo a esa versión de él que vivía en el banco. Pequeño, inseguro, invisible. Pero esta vez no podía desaparecer. Era pieza principal. Y la pieza principal no puede desaparecer. Y entonces algo sucedió que cambiaría el rumbo de ese juego y de su vida. ¿Y tú? ¿De qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntame en los comentarios. El portero del equipo adversario hizo una defensa increíble y salió jugando rápido, armando otro contraataque peligroso. Lucas corrió detrás de la jugada con todo lo que tenía, como si quisiera arrancar el error de su propia historia. No alcanzó, pero al final de la jugada, el entrenador lo llamó en la esquina. «Lucas, mírame». Levantó los ojos que brillaban entre el miedo y la frustración. «¿Tú crees que llegaste hasta aquí porque eres perfecto? ¿Porque no fallas? No, llegaste hasta aquí porque siempre te levantaste. Así que levántate ahora también». No era un regaño, era fe. Y por primera vez en los últimos minutos, Lucas respiró. Respiró hondo. Respiró como quien decide. Cuando volvió al campo, volvió diferente. Parecía enfocado, ligero, casi peligroso. Ese tipo de jugador que no toca el balón, toca el destino. Y entonces, a los 28 minutos del segundo tiempo, vino la jugada del renacimiento. Un pase largo, casi un pelotazo, vino del defensa. Lucas lo mató en el pecho con una elegancia precisa. El defensor adversario vino con todo, pero Lucas giró rápido, dejándolo en la nostalgia. Avanzó. El estadio se levantó. Cada paso parecía mayor que el anterior. 2 marcadores vinieron al mismo tiempo. Lucas fingió que iba a cortar a la derecha y jaló hacia la izquierda. Fue tan rápido que uno de los defensores se resbaló. Ahora era él y el portero. El tiempo pareció desacelerarse. Lucas dio un toque suave, desplazando al arquero. El balón entró despacio, como si supiera que cargaba más que un gol. Cargaba redención. El estadio explotó. El entrenador aplaudió como quien libera un grito atrapado. Su madre lloró sin siquiera intentar esconder. Era el gol que decía: fallé, pero no terminé. Era el gol que separaba niños de leyendas. Después de ese juego, el ojeador que había venido a ver se acercó. Y por primera vez, Lucas escuchó la
la frase que parecía imposible. Chico, creo que estás listo para algo más grande. Lucas miró alrededor, miró el campo donde su vida cambió, miró a su madre en las gradas, todavía secándose las lágrimas, y entonces entendió. Él ya no era el niño del banco. Él era el niño que comenzaba a escribir su historia. El mundo estaba a punto de abrir una puerta enorme, pero todo lo grande exige coraje. Y en el fondo Lucas sabía el día en que el banco se volvió trono. La invitación llegó en una tarde silenciosa, como si el destino no quisiera hacer mucho ruido, porque sabía que el ruido vendría después. Era una carta, simple, doblada, sin lujo, pero cuando Lucas la abrió, era como si hubiera abierto una puerta a otro universo. El club grande lo quería, la cantera de uno de los equipos más importantes del país, entrenamientos de verdad, estructura profesional, la oportunidad con la que millones sueñan y poquísimos tocan, pero junto a la alegría vino el miedo. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si descubrían que él no era todo eso? ¿Y si el banco volvía? Aún con la ansiedad aplastándole el pecho, Lucas respiró hondo y recordó el gol que cambió su vida. Recordó al entrenador diciendo que no necesitaba ser perfecto. Recordó a su madre, siempre allí, cosiendo sueños junto con la ropa que lavaba. Decidió ir. En el primer día en el nuevo club, todo parecía demasiado grande. El estadio, los vestuarios, los jugadores, el entrenador, las expectativas, la propia idea de estar allí. Lucas entró al campo mirando todo, como quien intenta entender si aquello es real. Y entonces, por primera vez desde la infancia, se sintió pequeño otra vez. Pero la diferencia es que, ahora, ser pequeño no lo asustaba, porque sabía, ser pequeño no impide a nadie crecer. En los primeros entrenamientos, erró pases. Llegó tarde en la marca, perdió divididas. Los técnicos observaban, los otros jugadores cuchicheaban, pero poco a poco algo llamó la atención. Lucas no desistía de ningún balón. Corría como si tuviera hambre, pero no de gol. Hambre de futuro, hambre de vida nueva, hambre de probar que el banco no era destino, era solo un comienzo. Y entonces vino el día que lo cambiaría todo. Un amistoso, estadio lleno, ojeadores de varios clubes y una oportunidad que parecía pequeña. Entrar en el segundo tiempo, con el juego ya tibio, sin demasiada responsabilidad. Pero el destino no ve responsabilidad, ve propósito. Cuando Lucas entró, todo cambió. En la primera jugada recibió un golpazo. En la segunda, casi perdió el balón. En la tercera, el defensa adversario vino fuerte. Pero Lucas hizo lo que sabía desde pequeño. Se levantó. Y cuando se levantó diferente. Se levantó como quien decide. Tomó el balón en la punta derecha, lo llevó hacia adentro, regateó a dos y metió un pase que cortó la defensa como cuchillo caliente en mantequilla. El delantero finalizó. Gol. El estadio vibró. El entrenador sonrió. Pero lo mejor todavía estaba por venir. A los 42 minutos del segundo tiempo, el marcador señalaba empate. La hinchada pedía un héroe. El equipo necesitaba un nombre. El balón quedó en la entrada del área. Lucas dominó. El defensa vino encima. Cortó. El volante intentó anticipar. Giró. Era como si en ese instante todo el pasado volviera para conversar con él. El niño olvidado en la esquina. El niño que nunca era elegido. El niño que creció con demasiadas preguntas y pocas respuestas. El niño que pensaba que el banco era un lugar permanente. No lo era. Nunca lo fue. Jaló hacia la izquierda, levantó la cabeza y disparó colocado. El balón dibujó un arco perfecto. Pegó en el poste. Entró. El estadio explotó. Los compañeros corrieron a abrazarlo. El entrenador levantó los brazos y Lucas cerró los ojos por un instante, solo para sentir el peso de la historia transformándose en ligereza. Allí, en ese grito, en ese gol, en ese instante, el niño salió del banco y entró en la historia. Después de ese juego, nadie más hablaba de él como el suplente. Ahora era el chico que decide, el niño que cambia juegos, la joya del club, el sueño que ganó zapatillas. Pero tal vez lo más bonito de todo es que, por dentro, Lucas siguió siendo ese niño que buscaba en el fútbol lo que faltaba en el mundo, un lugar para existir, y lo encontró. Encontró familia dentro de un vestuario, encontró voz dentro de un campo, encontró propósito dentro del balón, y se encontró a sí mismo.
mismo, dentro de su propio coraje. Desde el banco vio la vida suceder y después, cuando entró al juego, hizo que la vida sucediera para él. Bai Oshi, cuando mira hacia atrás, percibe que nada fue casualidad, ni ser ignorado, ni ser dejado por último, ni ser demasiado pequeño, ni ser suplente, porque todo eso fue entrenamiento. Entrenamiento para el momento en que el mundo finalmente diría, ahora es tu turno, y cuando llegó su turno, estaba listo. Birves Castadium, si sentiste que esta historia tocó tu corazón, quiero pedirte 3 cosas. Suscríbete al canal, porque hay muchas historias así todavía por llegar. Deja tu like, eso ayuda muchísimo, y comenta aquí abajo de qué ciudad de Brasil estás viendo esta narrativa. Quiero mucho saber desde dónde esta historia te está alcanzando, porque al final todos tenemos un poco de ese niño dentro de nosotros, alguien que, aún olvidado, continúa creyendo que un día va a entrar al juego y cambiar todo.